Un diagrama de flujo es una forma gráfica de representar una solución algorítmica a través de distintos símbolos estándar que, unidos por flechas en orden descendente, ejecutarán o intentarán emular la ejecución de un programa. Estos símbolos son el de inicio y fin, que como su nombre lo indica, nos comentan que empieza un programa en inicio y dónde termina. Los símbolos de entrada estándar, generalmente usaremos el teclado, aunque bien podría ser una base de datos o un archivo desde el cual tomamos información. La salida estándar es otro de los símbolos que solemos utilizar mucho y generalmente será lo que se conoce como consola o monitor, el que ahora estás viendo probablemente. También tenemos las estructuras de repetición o los ciclos de repetición, que son extremadamente muy usados en la programación, y los condicionales. Estos, como ya vimos, nos indican si debemos adoptar un camino u otro, pero más adelante lo veremos mejor. Vamos a ver entonces un ejemplo que usamos para entender mejor los símbolos de un algoritmo y esto que quedamos en llamar diagramas de flujo, ¿no? Supongamos que necesitamos sumar dos números enteros, pero en este caso le vamos a pedir al usuario que esté utilizando nuestro programa que ingrese esos dos números enteros, cualesquiera que sea, por teclado. En este caso, como verán, usamos los símbolos de entrada estándar para tomar cada uno de esos números y guardarlos en nuestras variables, y a su vez luego hacemos una operación con ese rectángulo que ves en pantalla, el cual indica que sumaremos los dos números y los almacenamos en una variable propia creada, y por último le mostramos por pantalla o por la salida estándar al usuario nuestro resultado de haber sumado dos números enteros. Veamos otro ejemplo. ¿Recuerdan el problema del alumno que tenía 3 notas y deseábamos calcular su promedio? Bueno, en este caso podemos complicar un poquito más el enunciado y decir que si el promedio que obtuvo el alumno en estas 3 notas que obtuvo previamente es mayor o igual a 6, imprimiremos por pantalla la leyenda "el alumno aprobó" y su promedio. Ahora bien, si el promedio es menor a 6, vamos a imprimir por pantalla "el alumno quedó libre" y también imprimiremos su promedio para informárselo a quien esté usando el sistema. En el caso particular de los diagramas de flujo, tendremos el comienzo, luego declararemos en forma de operación, en forma rectangular, nuestras variables a utilizar. En este caso se me ocurre utilizar la de nota 1, nota 2 y nota 3, que serán 3 enteros. También podemos declarar nuestra variable decimal promedio, que contendrá o le asignaremos el valor de la suma de las 3 notas individuales del alumno dividido 3. Y en la sección de abajo, uniéndolo con una línea, podríamos obtener un rombo, ¿sí?, que es el símbolo del análisis de caso o una decisión, una toma de decisión. Y en este caso, dentro del rombo, nos podríamos preguntar si el promedio es mayor o igual a 6. En el caso que sí lo fuera, vemos que se desprende una línea de nuestro rombo por positivo, por la respuesta positiva a esta pregunta, que sería sí, o verdadero, true. Y en ese caso imprimiremos por pantalla, usando esta especie de oblea, el promedio del alumno y un mensaje de que ha aprobado exitosamente el cuatrimestre. En el caso de que no, vemos salir del rombo otra línea y se indica que es la alternativa del no, y imprimiremos por pantalla, usando esta especie de oblea, que el alumno lamentablemente quedó libre y asimismo su promedio. Por último, terminamos de juntar las líneas para que quede claro dónde continúa el programa y finalizamos nuestro algoritmo con la leyenda fin o el símbolo de fin.